Bien, bueno, comenzamos la semana de la escuela bíblica retomando lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y hoy nos toca el mensaje de Esmirna, la segunda de las congregaciones a las que el Señor les envía a través de Juan una carta. Y vamos a introducirnos un poquito en Esmirna. Recuerdan que habíamos visto al principio la ubicación de las iglesias en esa zona de Asia Menor. Arrancamos con Éfeso, que era una ciudad portuaria. Esmirna también tenía puerto y estaba un poco más al norte de Éfeso, sobre la costa del mismo mar, Egeo, y medio que entre ellas competían a ver quién era la más importante, quién tenía el mejor puerto, el mejor comercio, las mejores relaciones políticas con el imperio. Esmirna era una ciudad importante también, así como Éfeso. Y lo que vamos a hacer primero es ahí en la introducción, en el punto A, que tiene como título Trasfondo, vamos a intentar ubicarnos en este contexto de Esmirna, antes de meternos en el texto de Apocalipsis. Al punto A. Esmirna vendría a ser la segunda ciudad en importancia después de Éfeso. Se encontraba a 50 kilómetros al norte y también poseía un puerto muy activo. Su conveniente ubicación, brindando también un fácil acceso al oriente, la hizo muy próspera. Se la conocía, entre otros nombres, como el adorno de Asia o la perla de Egeo. ¿Sigo? Sí. Esmirna era fiel aliada del Imperio Romano. En el año 195 después de Cristo construyó un templo dedicado a la diosa Roma. En el año 26 después de Cristo dedicó un templo al emperador Tiberio y reclamaba el derecho de ser la primera en rendir culto a los emperadores. La actividad cultural también era importante: bibliotecas, anfiteatros, estadios destinados a Juegos Olímpicos. Nos habla de una arquitectura importante destinada a congregar multitudes provenientes de todo el imperio. La población judía era considerable y aparece como una fuerza opositora a la iglesia local. El Señor Jesús lo identifica como sinagoga de Satanás. Combatían la fe, blasfemando. La historia registra la muerte de Policarpo como un mártir del cristianismo en esa ciudad. Después de su emocionante confesión, he servido a Cristo por 86 años y nunca me ha hecho nada malo. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey que me salvó? El procónsul lo condenó a morir en la hoguera y fueron los judíos los primeros en juntar la leña. Era un día sábado y no tuvieron problema en transgredir la ley. Bueno, más o menos tenemos algunos datos de lo que era Esmirna. Como decíamos, una ciudad importante, con mucho movimiento, también como Éfeso, próspera. Esa era la razón por la que mucha gente, así como sucedía en Éfeso, de otros lugares viajaban para radicarse ahí, porque era una ciudad que tenía mucho movimiento, mucho comercio. Era una ciudad próspera y hacía prosperar a los que vivían ahí. También esa era la razón por la que una comunidad judía se instaló en Esmirna y llegó a ser una comunidad importante. Los judíos tenían ciertos privilegios y ciertos favores, porque como eran muy hábiles comerciantes, también tenían buenas relaciones con el poder, y eso les hizo ganar también muchos beneficios, ¿no? A nivel social, a nivel económico. Tenía ciertas ventajas, ¿no?
Dentro de este contexto, también los cristianos se fueron radicando en Esmirna a partir de la obra misionera que, como decíamos la semana pasada, se suponía que la iglesia de Éfeso había comenzado. Aquella iglesia que pastoreaba Juan, que comienza a extenderse, a ir radicándose en las diferentes ciudades, hacía que también los cristianos empezaran a integrarse en esa sociedad de Esmirna con el deseo también de trabajar, de prosperar en ese lugar, pero a diferencia de los judíos, no a diferencia de los judíos, por causa de los judíos que ven a los cristianos como una secta perjudicial para ellos, comienza a haber una relación tensa ahí. ¿Por qué? Porque imagínense, los judíos tradicionales, ¿cómo veían al cristianismo? Como una secta. A Jesús, ¿cómo lo veían? Como un falso Mesías. ¿Qué hacían los cristianos? Predicaban que Jesús era el Mesías prometido para el pueblo de Israel. El judaísmo tradicional, como hasta el día de hoy, no lo acepta. Le resulta chocante eso. Entonces, la relación entre judíos cristianos y gentiles con los judíos tradicionales, ¿cómo se imaginan que era? No eran precisamente buenos amigos. Los judíos, que habían logrado cierto estatus social, hacían ver a los cristianos como enemigos y como casi gente peligrosa. Por eso ahí leemos que hasta los consideraban casi como enemigos del Estado y advertían a la gente de Esmirna que no se juntaran con los cristianos, porque lo que ellos enseñaban no era lo mismo que enseñaban ellos. Entonces trataban de marcar una diferencia entre judíos y cristianos en Esmirna. ¿Qué pasaba con el Imperio Romano? El Imperio Romano a muchos no le interesaban estas cuestiones religiosas. Y también aceptaban a los cristianos como una especie de subdivisión o de división interna del judaísmo, porque los cristianos predicaban que Jesús era el Mesías judío, prometido. Entonces, ¿cómo lo interpretaban los romanos? Es lo mismo. Pero estos creen que el Mesías ya vino, pero forman parte de la misma religión judía. Entonces no se hacían tanto un problema al principio. Y por eso podían convivir en la misma ciudad judíos y cristianos. Pero entre ellos con mucha tirantez. Imagínense que llegaban al punto de que en las escuelas donde los hijos de los judíos radicados en Esmirna estudiaban, los padres de los chicos judíos le decían a la dirección de la escuela: a estos no los reciban, estos son peligrosos, a los cristianos no los dejen entrar en esta escuela. Si ustedes dejan entrar a los cristianos en esta escuela, nosotros sacamos a nuestros hijos. ¿Se imaginan esto? A veces pasa también en nuestro tiempo, ¿no? Cuando hay algún padre que no está de acuerdo con algunas cosas, ¿qué hace? Siembra cizaña, ¿no? Chusmerío, difamación. Bueno, lo mismo sucedía en Esmirna con los judíos hacia los cristianos. Era la misma actitud. En el trabajo, también lo mismo. Los beneficios o las ventajas comerciales que tenían los judíos no se las daban a los cristianos, porque los judíos hacían, ¿cómo es que se dice cuando en un negocio se le hace algo para perjudicar al otro? ¿Competencia? Sí, bueno, pero no se me viene la palabra bullying, le decían bullying a los cristianos. Pero no, ¿vieron cuando a nivel comercial se ensucia al otro para que no progrese en su negocio? Sí. Claro, lo difaman, bueno, pero a nivel comercial es como que, bueno, ya me va a venir una palabra. Hay una palabra que se usa a nivel secular cuando se boicotea un negocio, ¿no? No es la palabra justa, pero más o menos se acerca. Boicoteaban a los cristianos para que no progresen y para que no accedan a los niveles en donde los judíos estaban, a los niveles sociales, ¿no? A ese estatus comercial.
Bueno, los cristianos era como que los judíos se hacían cargo de que no ingresaran en esos círculos. Y si alguno progresaba y competía con ellos y trataban de hacerle algo para sacarlo del medio. ¿Se imaginan cómo era la situación ahí en Esmirna? Leíamos ahí que llegó un momento en donde se desata una persecución. El emperador Diocleciano comienza una persecución muy dura contra los cristianos en todo el imperio. Y bueno, y Esmirna fue uno de los lugares donde hubo una persecución fuerte. Y ahí es donde aparece la historia de Policarpo, como un ejemplo de alguien que sufrió por causa de su fe, por identificarse como cristiano, no la pasó bien. Fue perseguido junto con otros. La historia de Policarpo sobresale por la manera en que él sufre el martirio. Después vamos a leer algunas cosas, pero él, vieron en la última parte del resumen de la introducción, hay una frase que después vamos a ver si podemos recordar algo de esa historia. Dice, cuando lo amenazan, ¿no? Cuando lo presionan para que niegue a Cristo, para que blasfeme contra él, lo que hacían los romanos era agarrar a los cristianos y obligarlos a blasfemar, a que le rindan culto al César, a que reconozcan al César como Dios también, a que le quemen incienso. Y si uno hacía eso, zafaba de la muerte. El verdadero cristiano nunca iba a hacer eso. Cuando lo estaban presionando a Policarpo para que negara y blasfemara contra Dios, él dice, he servido a Cristo por 86 años y nunca me ha hecho nada malo. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey que me salvó? El procónsul lo condenó a morir en la hoguera y fueron los judíos los primeros en juntar leña. Era un día sábado y no tuvieron problema en transgredir la ley. ¿Se imaginan para un judío quebrantar el día de reposo? ¿Quebrantar el sábado? Era algo que les estaba prohibido por la ley. Y era rajatabla, no había nada que hiciera que abandonaran el respeto y quebrantarlo haciendo algo. Era imposible para un judío. Sin embargo, imagínense la bronca que se tenían, ¿no? Entre los judíos y Policarpo, que era el representante del pueblo cristiano en Esmirna. Cuando estaban ahí a punto de quemarlo en la hoguera, los primeros que salieron a buscar leña y acomodarla ahí en la pila para quemarla, ¿quiénes fueron? Los judíos. Un día sábado. Qué cosa, ¿no? Lo interesante de todo esto es que el Señor Jesús sabía la situación de su pueblo, del pueblo cristiano, y de cómo trata el Señor a los judíos que vivían en Esmirna. ¿Cómo les dice? Sinagoga de Satanás. Vamos entonces a Apocalipsis, capítulo 2, desde el versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Cómo comienza el Señor este mensaje? Diciéndole a Juan que le escriba a la iglesia de Esmirna, al ángel, al pastor de Esmirna, y lo primero que le dice es el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Qué manera de presentarse al Señor. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Por qué se habrá presentado de esa manera el Señor a esta congregación? Y tiene relación con el martirio, con el sufrimiento, con la muerte. Ya es como que de entrada el Señor intenta dar
un mensaje de aliento, trata de animar a los hermanos, presentándose como aquel que es eterno, que es el primero y el último, que estuvo muerto, que padeció. O sea, los cristianos en Esmirna conocían la historia del Señor, supieron lo que el Señor sufrió, lo que Él padeció injustamente por parte de los romanos y de los judíos de su momento. Toda su pasión, todo lo que significó la traición, el juicio, la crucifixión, el desprecio de su propia gente, que al principio lo quería como Mesías y después lo condenaba como un falso Mesías. O sea, todo lo que sufrió el Señor, hasta la muerte física. Pero terminó ahí. Él dice, estuve muerto. O sea, llegó a sufrir la muerte literal y vivió. Estuve muerto, el que estuvo muerto y vivió. Ya eso en sí mismo, en la primera frase, ya es como que da un mensaje de aliento, ¿no? Hay una eternidad, hay una vida eterna, a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, a pesar de la difamación, de las infamias, de la injusticia. Sí estuvo muerto, sí padeció la muerte, pero volvió a vivir. ¿Por qué de esa manera? Porque tiene relación con el resto del mensaje. ¿Hay padecimiento? ¿Hay dolor? ¿Hay sufrimiento? ¿Hay injusticia? ¿Hasta la muerte? Sí. Pero vivió. O sea, no quedó en la tumba, a eso se refiere, ¿no? No se quedó en la tumba, no terminó ahí, vivió, resucitó. Inmediatamente después de esto, ¿qué dice? ¿Leo? Sí, fuerte. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satán. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Inmediatamente después de decir eso, y tu tribulación y tu pobreza. Recuerden que la situación la situación comercial, de la prosperidad económica que tenían los judíos, no la tenían los cristianos en Esmirna. Era como una clase obrera, trabajadora, como una clase baja, pobre. Tenían trabajo, sobrevivían, pero no es que eran considerados como gente de un estatus superior, sino que era la clase baja, pobres, económicamente hablando. Pero ¿qué les dice el Señor? Yo conozco tu tribulación y tu pobreza. ¿Pero qué aparece ahí entre paréntesis? ¿A qué tipo de riqueza se referiría el Señor? Tú eres rico. No se olviden de este concepto del Señor, porque también nos afecta, se aplica a nosotros, que por ahí tenemos nuestras limitaciones, sabemos hasta dónde podemos llegar, y hasta uno a veces se subestima, ¿no? Pero acá otra vez otro aliento del Señor, ¿no? No es un aliento más, no es una palabra que da ánimo al pueblo. Bueno, vos por ahí no llegás, te cuesta llegar a fin de mes, pero sos rico. O sea, hay cosas que uno puede tener que a veces no nos damos cuenta que la tenemos y que son invaluables. El ser hijos de Dios no tiene precio. No tiene precio. El destino eterno de los hijos de Dios es algo tan glorioso que ¿cómo pagaríamos eso? ¿Cuántas personas quisieran tener la plata para poder pagar eso y nunca se va a poder pagar? Porque ya Cristo pagó con su sangre. Es creer en Él, ¿no? Tú eres rico, le dice el Señor. Aparentemente andas en un Renault 12 o en un Dunita, pero en el cielo hay calles de oro y vos vas a andar por ahí. Y no necesitas nadie que te lleve porque te vas a mover de
de un lado para el otro, y por más que tengas una Ferrari, ahí no van a entrar la Ferrari. Pero bueno, estoy divagando, no me hagan caso. Pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. O sea que el Señor conocía las obras y también el Señor conocía a los judíos que se dicen ser judíos pero que son sinagoga de Satanás. También conocía lo que padecían, la difamación, las calumnias, las ofensas, la discriminación que ellos sufrían del pueblo judío. Y es como que el Señor se despega de ellos, ¿no? Uno dice, pero el pueblo elegido, el pueblo que Dios escogió. Pero ¿qué les dice Jesús? Son sinagoga de Satanás. O sea, no tienen nada que ver conmigo. No temas. Vamos a leer desde el versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sed fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. No temas en nada, ¿qué cosa? Lo que vas a padecer. Lo que vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. ¿Tienen la hojita a mano? En el contenido, estamos en el punto B. Y el punto 2 destaca su realidad. ¿Podés leer el punto 2, Franco? El padecimiento tiene un propósito. El Señor les anuncia cuál va a ser la prueba y el tiempo que va a durar. Los 10 días representarían un periodo corto de tiempo. Y les aconseja ser fiel hasta la muerte. Recordando el testimonio de Policarpo, tenemos un ejemplo de lo que espera el Señor. El padecimiento tiene un propósito, ¿no? Leímos lo que sigue de abajo. El Señor les anuncia cuál va a ser la prueba y el tiempo que va a durar. ¿Qué significan los 10 días? Un periodo de tiempo parecido que durará la prueba. Normalmente ese número de 10 días, según algunos intérpretes, tenía que ver con 10 años, como que un día equivalía a un año, según el contexto donde aparece dentro de la simbología, dentro de la numerología bíblica. En síntesis, es como que iba a ser una prueba que no iba a ser muy extensa en el tiempo, y por eso los 10 años de la persecución de Diocleciano. O sea, la persecución de Diocleciano, emperador romano, sobre esa zona para los cristianos, tuvo aproximadamente esa duración. Fueron 10 años de persecución. Repito, una interpretación, no está en la Biblia literalmente expresado, pero se supone que esa fue la duración de esta prueba de persecución para la iglesia. Ahora, el Señor les dice que va a haber un tiempo de sufrimiento. Y en el versículo 10, la última parte que dice, esto va a suceder, no temas en nada lo que vas a padecer, o sea que padecer iban a padecer. O sea, también a nosotros nos aplica esto, ¿no? O sea, no quiere decir que los cristianos nunca suframos por causa del Señor o padezcamos por dar testimonio de Él. Podemos llegar también a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis ¿qué? El propósito de estos tiempos de prueba, de zarandeo, de sufrimiento por causa del Señor, tiene que ver con esto, ¿no? Con una prueba, la prueba de nuestra fe. ¿Cómo vamos a salir de esa prueba?
¿Cómo vamos a salir? Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Tiene relación otra vez con el primer versículo, ¿no? Estuvo muerto y vivió. Podemos padecer la primera muerte, pero no la segunda. Y termina con el clásico: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño, ¿de qué? De la segunda muerte. Bueno, en la Biblia encontramos esta expresión: primera muerte, segunda muerte. La primera muerte tiene que ver, según este contexto, ¿a qué? A la muerte física. Todos pasamos, estamos destinados a pasar por la primera muerte, salvo que el Señor venga antes y nos lleve sin pasar por esa experiencia, ¿no? Pero todo ser humano es mortal. O sea, la muerte física se aplica a todos. Pero aquellos que pasen la prueba, aquellos que se mantengan fieles al Señor, no van a sufrir la segunda muerte. ¿Y a qué se refiere con la segunda muerte? A la condenación. A la condenación eterna. Aquellos que han creído en el Señor y se han mantenido firmes en su fe, sí pueden sufrir por causa del Señor hasta la muerte. Por eso, ¿vieron las veces que se repite en este contexto de Esmirna? Porque el problema que ellos tenían justamente tiene que ver con la oposición, con la discriminación, el desprecio, el padecer por causa de su fe, y hasta el extremo de ser perseguido por causa de su fe, como lo fue Policarpo. Y acá entramos en la historia de Policarpo. Policarpo tampoco aparece en el texto bíblico, pero sí aparece en los registros y en las actas que los mismos romanos hacían cuando se sentenciaba a alguien a morir, o a morir en la hoguera, o a morir en el circo, como un castigo, como una sentencia, en este caso hacia los cristianos, que se los acusaba de ser instigadores de delitos, personas que atentaban contra el imperio, especialmente por ser ateos. Uno dice, pero qué loco, ¿no? ¿Cómo se va a condenar a un cristiano por ser ateo? En realidad se los condenaba y se los despreciaba porque ellos no adoraban a los dioses romanos, a los dioses de la mitología en general. No reconocían al César como su señor, y Dios, porque acuérdense que los romanos también en algún momento instauraron la adoración al César, como si fuera un dios. Los cristianos no se prestaban a eso. Entonces, como tenían esa postura, se ganaron el desprecio de los romanos, no solo de los judíos, también de los romanos. Y no sé si ustedes tienen un anexo. Ahí, aparte de la hojita del bosquejo, hay un anexo. El anexo 1 dice Esmirna. Ahí tenemos alguna información complementaria, que también ya venimos hablando de eso, ¿no? Algunas de las acusaciones, por ejemplo, la envidia y el odio hacia los cristianos fue derivando en difamación y acusaciones falsas que desencadenaron persecución. Se solían lanzar 6 acusaciones contra los cristianos. ¿Cuáles eran? Marito, la 1. Sobre la base de las palabras de la comunión, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, se difundió el rumor de que los cristianos eran caníbales. Fíjense cómo tomaban las palabras que tenían que ver con la jerga cristiana, ¿no? Nosotros la usamos también. Cuando tenemos la Santa Cena, ¿participamos de qué? De la carne y la sangre. Del cuerpo y de la sangre. Mirá, los cristianos comen carne y sangre. ¿De quién? Vampiros. Faltaba esto.
Encima, 2. María Luisa. Como los cristianos llamaban a sus celebraciones ágape, la fiesta del amor, se decía que se trataba de orgías. El ágape cristiano también es un término que se sigue usando dentro del lenguaje bíblico y del lenguaje entre hermanos en la fe, lo que es el ágape. ¿Cómo lo tomaron los paganos eso para acusar a los cristianos? Como fiestas. 3. Cristina. Cómo el cristianismo producía a veces rotura en las familias cuando unos miembros se hacían cristianos y otros no, se acusaba a los cristianos de involucrarse en cuestiones familiares. Bien. ¿Esto acaso no sigue siendo un problema dentro de muchas familias cristianas cuando se convierte alguien de una familia y se produce un sacudón ahí en esa familia? Abandonaste la fe de tus padres, sos un traidor, ¿cómo vas a cambiarte de religión? ¿No les pasó eso alguna vez? No te podés cambiar. No. Nosotros te llevamos te bautizamos y hiciste la comunión. No es mi caso, ¿no? Pero en un caso muy cercano fue así. Sí. Te lavaron la cabeza. Te lavaron la cabeza. Típico. Si se enterara tu abuelo que está en la tumba, se revolvería. Mi abuela me negó como nieto y no me dejaba de ir a la casa. Ah, mira. ¿Te negó como nieto? Y años. Qué interesante, ¿no? No es solo un caso en el primer siglo de la iglesia. Sigue siendo un problema ¿no? Mi tía, a mi mamá le dijeron, cuando mi mamá conoció al Señor, que ella ya no era más de la familia. Dejó de ser de la familia. Claro. ¿Sí? Y el Señor sabe, así como sabía esto de la iglesia de Esmirna, lo sabe también en nuestro tiempo, ¿no? Y yo recuerdo inclusive de casos que llegaron a los noticieros. Hubo una época en donde aparecían investigadores que se dedicaban a las sectas, a investigar sectas. Y una de las acusaciones que se hacían eran esas, ¿no? Que los cristianos o algunos grupos dividían las familias y captaban a las personas para ponerlas en un seminario, se encerraban en algún lugar y así los sacaban de las casas. Entonces hacían ver a los que tenían ese tipo de prácticas dentro de su religión. Algunas tenían razón, algunas eran sectas peligrosas, ¿no? Pero también metían a todos en la misma bolsa, hasta los cristianos. Bueno, también era una de esas acusaciones. 4. Los paganos acusaban a los cristianos de ateísmo porque no podían comprender un culto sin imágenes y porque negaban la existencia de los dioses paganos. ¿Cómo puede ser que los cristianos no tengan imágenes, no tengan ídolos a los cuales adorar? Era muy común entre los romanos que ellos portaran en sus alforjas pequeños ídolos. Y en cualquier momento, en cualquier lugar, sacaban a uno y antes de dormir o en algún momento, si se veían en algún problema, invocaban a sus dioses. Y lo llevaban así. ¿Cómo puede ser que los cristianos no tengan dioses, no tengan imágenes? Tienen uno solo y ni siquiera tienen una imagen de ese único que tienen. Entonces, por esa razón se los acusaba de ateos, porque no tenían dioses o no creían en otros dioses. 5. Aye. A los cristianos se los acusaba de ser desafectos al régimen porque se negaban a decir el César es el Señor. Bien, lo que decíamos recién, ¿no? Se negaban a rendirle culto al César. Y 6,
Bueno, el 6 dice, a los cristianos se los acusaba de incendiarios porque anunciaban que el mundo acabaría en llamas. No lo quería nadie. ¿Eh? No lo quería nadie. Evidentemente no tenía nada bueno. Bueno, ¿se acuerdan de lo que hizo Nerón? ¿A quién acusó del incendio de Roma? ¿O sobre quiénes hizo recaer la culpa del incendio de Roma? A los cristianos. Y ahí Nerón comienza la persecución contra los cristianos. Ni los mismos romanos creían eso. Pero bueno, fue lo que se tomó como excusa para los sueños o los delirios de Nerón, de hacer una nueva Roma, reconstruir una Roma, una capital del imperio más deslumbrante, ¿no? Hasta ese momento Roma era de madera. O sea, la mayoría de los metros cuadrados de Roma era de construcciones de madera. Por eso el incendio fue tan tremendo, ¿no? Claro. No era difícil a los maliciosos diseminar peligrosas calumnias acerca de la iglesia cristiana. Bueno, estos datos los sacamos de un comentario de Apocalipsis de William Barclay. Así que si tienen acceso a ese material lo pueden comprobar. Y entramos en el punto B de este anexo, que dice... Dice, estos judíos habrían aprovechado para informar contra los cristianos. La iglesia de Esmirna más tarde citó los alegatos de que Policarpo resistía a la religión del Estado. Hablaron de él como el maestro de Asia, el padre de los cristianos, el derribador de nuestros dioses, que enseña a muchos a no sacrificar ni adorar. Seguramente aquellas palabras de Jesús anunciando lo que padecerían por causa de su nombre, en ese momento volvían a cobrar vida. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensara que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Juan 16, 2-3. Retomamos la historia de Policarpo. ¿Quién era este Policarpo? Aparentemente fue discípulo directo del apóstol Juan. Policarpo era un joven cuando Juan era pastor en Éfeso y se supone que fue discípulo de Juan. Y este Policarpo fue creciendo, se fue afirmando en su fe y terminó siendo pastor también y un referente para los cristianos de su momento, de su época, y un ejemplo de fe, de alguien que servía a Dios, que amaba a Dios. Y llegó a ser una persona tan influyente en su tiempo y en su sociedad que la gente lo llamaba el maestro de Asia, el maestro, o sea, como cristiano, ¿no? Aquel que enseñaba a los paganos, a los romanos, a adorar a un solo Dios. Y bueno, entonces Policarpo pasó a ser un enemigo del Estado, un terrorista, alguien que sembraba una doctrina diferente a lo que la mayoría sostenía. Entonces, ¿qué hay que hacer con Policarpo? Hay que sacarlo del medio. Este hombre no conviene a nuestros intereses, no acepta a nuestros dioses, es un rebelde, es un revolucionario. La iglesia hasta ese momento lo tenía Policarpo como un ejemplo de fe, pero también no era... Uno escucha las palabras de Policarpo en lo que eran las actas. Si ustedes después tienen la posibilidad de entrar a Google, pongan en el buscador martirio de Policarpo. Y ahí van a encontrar las actas que sobrevivieron. Las actas cuentan en detalle muchos de esos diálogos, ¿no? Policarpo no tenía pelo en la lengua, enfrentaba a los romanos y les decía lo que eran. Uno de los detalles que se cuentan en el martirio, cuando lo llevan a Policarpo para ser quemado, entra al circo romano y este funcionario, creo, este procónsul romano,
le dice, maldice a tu Dios, decir que mueran los ateos. Acuérdense que para los romanos, los ateos, ¿quiénes eran? Los cristianos. Dice que Policarpo se da vuelta, mira las tribunas del circo, llenas de gente que gritaba que lo mataran. ¿Y qué dice Policarpo? Sí, mueran los ateos. Y se da vuelta y señala a toda la tribuna. Y le grita a todo eso, mueran los ateos. O sea, no era ningún introvertido, no. Se dio vuelta y tomó las palabras de este procónsul y dice, sí, estos son los ateos. Entonces los señala y le dice, sí, mueran los ateos. Pero también era aquel que tenía un corazón tierno, lleno de misericordia, que también se cuenta en esas actas de cómo llegó a ser arrestado, porque hasta ese momento Policarpo iba sobreviviendo, trasladándose de un lugar al otro, no era fácil de encontrarlo para aquellos que lo perseguían, hasta que llega a un lugar y ahí es como que él dice, acá me tengo que quedar, en una casa. Y él estaba durmiendo en esa casa y llegan sus perseguidores. Y parece que, según cuenta el informe del acta, él había soñado esa noche con que su almohada donde estaba durmiendo se prendía fuego. Tuvo como una pesadilla, ¿no? Y él entendió, se despertó y entendió como que ese iba a ser su final. Como que Dios le estaba adelantando de qué manera iba a morir. El tema es que cuando llegan estos guardias romanos que lo estaban persiguiendo, Policarpo sale de su escondite y los recibe con la familia donde él estaba alojado, y los recibe con amor, como si fuera una persona que no estaba siendo perseguida, ¿no? Sino ni con temor, ni con angustia. Hasta los invitó a sentarse a la mesa a comer. Dice que les hizo servir la mesa y comieron. Los guardias que llegaron no podían entender cómo alguien que estaba perseguido, condenado a muerte, tuviera esa actitud con sus perseguidores. Y se fue con ellos, o sea, no siguió huyendo, no siguió viajando, sino que se fue con ellos al lugar donde iba a ser procesado. Cuando llega a ese lugar y empieza el interrogatorio, con Policarpo hacen lo que hacían con todos. O sea, pasa por el interrogatorio y ahí le preguntan, y Policarpo dice, sí, yo soy cristiano, no negó que él creía en Jesús. Entonces, bueno, ya confesó. Pero aparte, le quisieron hacer que reniegue de su fe, que adore a César, que le queme incienso. Y él se negó. Dice, yo te dije que soy cristiano. El que lo interrogaba y le hacía estas preguntas, le dice, pero Policarpo, vos sos un hombre grande. Más de 90 años tenés, Policarpo. Tenés consideración de tu edad. ¿Qué te cuesta negar tu fe y morir en una buena vejez sin este sufrimiento innecesario? Nega a tu Dios. En medio de todo esto es donde Policarpo dice, llevo 86 años sirviéndole y no me hizo ningún mal. ¿Cómo puedo negar a mi Dios que me salvó? ¿Cómo lo voy a negar? ¿No es conmovedor? Lo llevan a la arena, lo llevan al circo. Y bueno, también hay detalles ahí, ¿no? De todos los sufrimientos previos, que son muy crueles. Por eso les digo, después léanlo, porque quizás no da para leer esa acta como fue escrita. Todo lo que tuvo que sufrir. Pero llegó un momento en donde él tenía que subirse a esa pira de leña y ser quemado. Dice que ahí es donde aparecen los judíos que juntan leña para prenderle fuego. Y prenden ese fuego.
hay una oración que aparece. Policarpo lo sabía y en sus últimas palabras, antes de morir, quemado le dijo al procónsul: tú me amenazas con un fuego que arde solo un momento y se sofoca enseguida, porque no conoces el fuego que te espera. Vamos en el juicio por venir y en el castigo eterno. ¿Qué esperas? Haz lo que quieras conmigo. Y en su oración final decía: Señor Dios Todopoderoso, Padre de tu amado y bendito Hijo Jesucristo, por medio de quien hemos recibido pleno conocimiento de Él, Dios de los ángeles y poderes, y de toda la creación y de toda la familia de los rectos que viven ante ti. Yo te bendigo por concederme en este día y ahora el poder participar entre el número de los mártires del cáliz de tu Cristo, por la resurrección a vida eterna, tanto de cuerpo como de alma, en la inmortalidad del Espíritu Santo. Sea yo recibido hoy entre ellos delante de ti, como sacrificio rico y aceptable. Qué oración, ¿no? Qué oración. Pero antes le dijo el procónsul, cuando iban a prender el fuego: tú me amenazas con fuego que arde solo un momento y se sofoca enseguida, porque no conoces el fuego que les espera a los malvados en el juicio por venir y el castigo eterno. ¿Qué esperar? Encima lo desafío. ¿Qué esperar? Haz conmigo lo que quieras. ¿Dónde estaba puesta la esperanza de Policarpo? Él sabía que el fuego, a veces uno se quema con un fosforito y dice, con lo que será el infierno, ¿no? Si me arde tanto. Pero es un momento. ¿Qué esperás? La esperanza de Policarpo, la fe de Policarpo, como de los cristianos que sufrieron ese tiempo de persecución, tiene que ser un ejemplo para nosotros, ¿no? Fíjense que Esmirna es una de las dos iglesias que reciben estos mensajes ahí en Apocalipsis, que es alentada, que no es señalada por nada que estuvieran haciendo mal. ¿Se dieron cuenta? Ahí no aparece yo tengo contra ti, no. El Señor alienta a los hermanos de Esmirna. Vos pensás que sos pobre, sos rico. Vos pensás que sos débil, sos fuerte. Vos pensás que todo termina con la muerte. No, hay una vida eterna. Bueno, las mismas palabras del Señor vienen a nuestra época, a nuestro tiempo como iglesia, también preparándonos como a ellos para los momentos difíciles, para la difamación, para las injusticias. También el Señor nos prepara a nosotros, ¿no? Por eso decimos que todos los mensajes a las 7 iglesias son aplicables también a nuestro tiempo. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, te damos por estar reunidos, Señor, en torno a tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es eficaz, es fiel, es verdadera. Tu palabra es poderosa. Tu palabra prevalece, Señor, y ha permanecido a través de tantas generaciones en tu iglesia. Y tú sigues alentando nuestras vidas por tu gracia que es maravillosa, Señor. Gracias, Señor, porque tomamos tus palabras, Señor, aquellas que dicen no temas lo que has de padecer. Y sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Haz que estas palabras, Señor, se graben en nuestra mente y en nuestro corazón y podamos seguir meditándolas y podamos seguir adelante, porque tenemos esa promesa tuya, Señor, de esa corona de gozo en tu presencia por una eternidad. Gracias, Padre, por este día te doy y gracias por cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.